¿Por qué me gustas tanto? ¿Por qué me robas el aire cuando estás cerca de mí? Vamos a amarnos, vamos a desaparecer, a esfumarnos en amor. Sé que entraste en mi mente, porque hoy me siento diferente. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los presentes que tenemos aquí en Ático Librería. Muchísimas gracias a Vasconcelos Radio por el día de hoy ser nuestro aliado para llegar a más personas que tal vez por tiempo, por trabajo no pudieron acompañarnos. El día de hoy estamos de fiesta, estamos muy felices porque hoy nos toca celebrar a los árboles, a esas maravillosas creaciones que vemos todos los días y a veces no valoramos. Pero el día de hoy nos acompaña el ingeniero Rodolfo, él es un experto y nos va a platicar de diferentes árboles de la ciudad de Oaxaca. Rodolfo Alfredo Hernández Rea nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, en 1964. Es ingeniero agrónomo forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y maestro en Ciencias Forestales por la Universidad Autónoma de Chapingo. Su desarrollo profesional lo ha ejercido en los estados de Coahuila, Querétaro, Sonora y Oaxaca. Desde hace 24 años es profesor del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Es coautor de los libros Recursos Naturales y Agroecosistemas de Oaxaca y La Investigación Forestal en la Plantación Jorge R. Tamayo. Además de colaboraciones en otras obras, actualmente es presidente de la Asociación Mexicana del Ahuehuete, Árboles Viejos del Agua. Fue organizador del Tercer Congreso Nacional del Ahuehuete, para quien pido un fuerte aplauso. Ingeniero, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, por venirnos a hablar de esta celebración de los árboles, por conmemorar su importancia y su relevancia aquí en el estado. El ingeniero es un amigo de Ático Librería ya de hace varios años y la verdad es que habíamos querido poder realizar este encuentro, pero por diversas situaciones, por tiempos, por actividades, no lo habíamos concretado y bueno, en este día que me parece excelente, pues tenemos su presencia. Gracias a ustedes que están aquí con nosotros y gracias a la gente de Facebook que nos escuche. Entonces, el tema de hoy, quienes pudieron ver el flyer, es acerca de árboles, es conocer un poco de los árboles de nuestra ciudad. Y antes de empezar, me gustaría leer un poema que va relacionado a esta charla. El poema se llama La canción que oí al alba 2 y es de Han Can. Los árboles siempre me acompañan. La copa, las ramillas, también las hojas me unen con el cielo. Incluso cuando me siento vulnerable, cuando mi alma se vuelve una piltrafa, un harapo andrajoso. Me miran antes de que yo los mire y abren sus labios verdes, antes de que mis venas se marchiten negras. Con este poema tan bello que justamente leí ayer, le comentaba al ingeniero, es que le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto, Samantha, un verdadero gusto estar por fin platicando sobre árboles. Aunque originalmente habíamos conversado de que la plática fuera sobre libros, sobre literatura, pues que es otra de mis gustos, de mis pasiones, pero qué bueno que este día finalmente llegó para celebrar el Día Nacional del Árbol. Recordemos que el Día Nacional del Árbol fue instituido por decreto presidencial en 1959 por el presidente Adolfo López Mateos. Y desde ese momento hasta la fecha, pues se conmemora esta fecha el segundo jueves de julio. Se estableció así porque antes que las épocas del año estaban
perfectamente marcadas, que la gente sabía que tal día iba a llover, que tal día iba a dejar de llover. Entonces era fácil de establecer estas fechas. Y el Día del Árbol se establece precisamente por eso, porque iniciaban las lluvias y con esas lluvias se empezaban a hacer las reforestaciones en todo el país. A cargo del gobierno, de los diferentes municipios, de los estados de la República, empezaban las campañas de reforestación en todo el país y también dentro de las ciudades. No olvidemos ahora entonces que esta fecha se convierte doblemente en importante en las ciudades, que son ecosistemas modificados por el ser humano. En ocasiones esta modificación ha sido tremenda, ha sido brutal, ha sido drástica, de tal forma que todos los componentes naturales ya no existen. En primer lugar se elimina la cubierta vegetal original, después se aplana el suelo para eliminar cualquier tipo de relieve y con esto se cambia los patrones de infiltración del agua de lluvia. Ya no hay forma de que se infiltre el agua de lluvia por el establecimiento de los pavimentos, de las casas, de los edificios. Después llega también la presencia de los autos, de los vehículos, de las motocicletas, de todos los transportes jalados por combustibles fósiles, de tal forma que también no solamente modificamos el suelo, la estructura superficial, la estructura profunda del suelo, sino también la atmósfera superior. De esta manera pensemos que a veces esta idea que tenemos muchas personas en la ciudad, de insistir en que los árboles que están en la ciudad deben de ser especies nativas, pues se convierte un poquito en ilógica en este aspecto. Si transformamos todos los elementos, si los modificamos todos los elementos, ¿por qué pretendemos que los árboles nativos se van a ajustar, se van a adaptar a estas condiciones transformadas, drásticamente transformadas? De tal forma que yo, en todos los años que tengo investigando, viendo, estudiando los árboles de las ciudades de México, he llegado a la conclusión de que independientemente del origen del árbol, de la especie arbórea, lo que tenemos que ver es que el árbol se adapte a las condiciones actuales. Si es una especie nativa, excelente. Si es una especie introducida, también excelente. Y no discriminar, no hacer esa discriminación que a veces es ilógica desde el punto de vista de las condiciones en las que le estamos dando a los árboles para que se adapten. Son muchos los beneficios que recibimos de los árboles, probablemente todos los que están aquí presentes ya lo saben, ¿sí? La captura del agua de lluvia para infiltrarla a los mantos freáticos. La ciudad de Oaxaca hace un par de años pasó una crisis hídrica enorme, muy fuerte, muy pronunciada, y en ese momento sí nos dimos cuenta de la importancia de cuidar el agua, pero se estableció nuevamente las lluvias y a todo mundo se le olvidó, ¿sí? Se nos ha ido olvidando nuevamente. Esto lo debemos de tener perfectamente presente. La cosecha del agua de lluvia la hacen los árboles. Si no hay árboles, olvidémonos de quiénes son los que van a cosechar el agua de lluvia. La otra es la captura de dióxido de carbono, que se genera muy fuertemente en los ámbitos urbanos y lo transforman en oxígeno para que podamos respirar. La belleza escénica, los ambientes agradables debajo de un árbol, la temperatura es sumamente diferente a estar en el pavimento, expuestos al pavimento, y esas serían algunas de las características importantes que nos aportan los árboles. En la biografía, en los datos biográficos que leíste, Samantha, dice 24 años en Oaxaca, ¿no? Pues el libro es del 2019, ya tengo 30 años, en el mes de febrero de este año cumplí 30 años, y desde el primer día, desde antes de empezar a laborar en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, donde soy profesor, pues empecé a recorrer las calles de la ciudad de Oaxaca, los alrededores, la zona conurbada, y como cualquier foreño, pues el primer sitio que visité fue el Árbol del Tule, ¿sí? Quedé maravillado como todos los visitantes que vienen acá. Es el árbol mexicano más conocido en todo el mundo, es el árbol más grueso de todo el mundo,
pertenece a una familia de árboles de gigantes, de especies de gigantes, las secuoyas de Estados Unidos, que alcanzan más de 110 metros de altura, pues pertenecen a esta familia Taxodiacea, como pertenece el árbol del tule, que es un ahuehuete o sabino, popularmente conocidos con estos dos nombres en todo el país, y Taxodium mucronatum es el nombre científico que le corresponde al árbol del tule. Lo conocí, quedé maravillado, y un día después, conocí un árbol que muy pocos oaxaqueños de la ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, conocen, que es el ahuehuete, que está en la estación del ferrocarril. Cuando lo conocí, después de haber visto por primera vez el árbol del tule, pues fue un golpe, una impresión muy fuerte. En primer lugar, ver el árbol, la majestuosidad del árbol del tule. 2 días después, ver un árbol de la misma especie y probablemente de la misma edad, en unas condiciones completamente diferentes, abandonado, olvidado, desconocido, orinado, cagado, rodeado de basura, de escombros, de residuos que lamentablemente contribuían a deteriorar la imagen del árbol que se estaba muriendo, ¿sí? Me hizo pensar que este árbol era el pariente pobre. El pariente rico es el árbol del tule, toda la atención, lo mejor para el árbol del tule, apenas estornuda, se contratan los mejores especialistas de México o del mundo para que vengan a solucionar el problema que tenga el árbol del tule, y a este árbol de la misma especie, nada. Nadie lo visita, nadie lo conoce, el pariente pobre, ¿sí? Y empecé a hablar, desde ese momento empecé a hablar de este árbol con mis alumnos, a organizar conferencias, a hablar con los presidentes municipales que había conocido. Ya tenía poquito tiempo aquí, pues todos los presidentes municipales me decían que qué bueno que alguien se preocupaba por este árbol, vamos a hacer algo. Nunca hicieron nada, siempre dijeron que sí, como todos los políticos, nunca dijeron cuándo, ¿sí? Y fue hasta que la Fundación Alfredo Harpelú se hizo cargo de este espacio con el Museo del Ferrocarril, cuando empezamos a implementar poco a poco un plan de manejo. Este plan de manejo que se propuso finalmente empieza ya en serio cuando se establece ahí el Museo Infantil de Oaxaca, y en un momento vamos a regresar con este árbol, ¿sí? Para seguir platicando con él, porque me une un lazo muy especial con este árbol de ahuehuete que está en la estación del ferrocarril, en las instalaciones del Museo Infantil de Oaxaca. Pero bueno, después de todo este tiempo impartiendo la materia de ecología, de botánica forestal, de manejo de áreas verdes en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, en la carrera de Ingeniería Forestal, he hecho tesis con los alumnos que se interesan con este tema, residencias profesionales, para estudiar las áreas verdes de la ciudad de Oaxaca y el arbolado urbano de la ciudad de Oaxaca. Como producto de estas investigaciones, ¿sí? De 30 años para acá, pues hemos sacado algunos libros que se venden aquí precisamente con Samantha. El primero fue que se llama Recursos Naturales y Agroecosistemas en Oaxaca. El capítulo 4 habla de mis primeras impresiones, de mis primeros estudios. Es un capítulo muy sencillo de leer, porque siempre que he arrastrado el lápiz para escribir algo, para publicar algo, mi idea no es dirigirme a los técnicos de mi área, sino a la gente común, como todos, ¿sí? Para que entiendan de lo que estamos hablando. Entonces aquí hablamos de las áreas verdes y de los árboles desde el punto de vista de los ecosistemas urbanos, ¿sí? Y en ese momento pues solamente están enlistados los árboles con sus nombres comunes que están en las principales áreas verdes de la ciudad de Oaxaca. Son 23 áreas verdes. Cuando empezamos a trabajar con este tema en Oaxaca, muchas personas no sabían que entrevistábamos, no sabían que era un área verde. Decían que en la ciudad de Oaxaca no había áreas verdes, ¿sí? Porque no entienden el concepto de área verde, que son los jardines, los parques públicos, ¿sí? Los camellones que están arbolados, todos esos se convierten en las áreas verdes urbanas.
y que el elemento principal que debe estar presente son precisamente los árboles. Este fue el primer libro que publiqué aquí como parte de mi trabajo docente en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Otro que es el que es más aburrido de todos los que he publicado es este, porque es muy técnico, ¿sí? Que es Experiencias de Investigación Forestal en la Plantación de Pino, Ingeniero Jorge L. Tamaño, La Sabana, Oaxaca. Hasta el título está enorme, ¿no? ¿Sí? Y pues es eso, compila las investigaciones forestales que se habían hecho en esta plantación, que cuando se estableció tenía el propósito, el objetivo principal de abastecer la fábrica de papel Tuxtepec. Y ahí están compiladas las investigaciones que se realizaron. El tercer libro precisamente es este, que es el producto de los trabajos que se presentaron en el tercer Congreso Mexicano del Ahuehuete, ¿sí? Y que se llama el abuelito de los oaxaqueños y 34 historias de ahuehuetes más. Ya después, cuando empezamos a lo que les platicaba al principio, cuando se empezó a implementar el plan de manejo para remediar, para cambiar las condiciones en las que se encontraba el pariente pobre, ¿sí? Y empezamos a ver los resultados que tenía esta implementación, le cambié el nombre y dije, el abuelito de los oaxaqueños, porque ha de ser el árbol más viejo de Oaxaca. Solamente con verlo, pues lo pensé. Lo confirmé cuando le hicimos un estudio de conteo de anillos de crecimiento a una de sus ramas que estaba muerta y que se tramitaron los permisos para poder podarla, tres cuartas partes de la longitud de esta rama. Como es un árbol que tiene la denominación de árbol notable, no liberaban el permiso y fue hasta el temblor de 2018 en la ciudad de Oaxaca que coincidentemente esta rama se agrietó. Esta rama tenía una inclinación en esta forma que daba sobre el techo del auditorio del Museo Infantil de Oaxaca. Imaginen el peso, agrietado, una rama muerta, y eso, finalmente eso fue lo que nos permitió que nos liberaran el permiso. Pudimos podar esta longitud, 3/4 partes de la longitud de la rama, y sobre la base de esa rama, que otra vez las coincidencias, midió un poquito más de 1 metro, ¿sí? Le contamos 354 anillos de crecimiento en ese momento, en el 2018, 2019. Y esos anillos de crecimiento, un anillo de crecimiento, las coníferas generan un anillo de crecimiento cada año, ¿sí? Este anillo, dependiendo de las condiciones ambientales que se registraron a lo largo de ese año, puede ser más grueso o puede ser más delgado, ¿sí? El anillo de crecimiento está compuesta por 2 partes, una parte oscura que es la que crece en otoño-invierno y otra parte más clara que es lo que crece en el periodo favorable, que es primavera-verano. Entonces, 354 anillos de crecimiento. En esta base, en esta rodaja, en esta primera rodaja, sacamos varias rodajas de esta rama y lo multiplicamos por el diámetro a la altura del pecho del abuelito y nos dio la cantidad de que este árbol tiene más de 1524 años en aquel momento, lo que nos confirmó que efectivamente es el abuelito de los oaxaqueños. Abuelito, yo lo escribo así, abuelito, haciendo un juego de palabras con el nombre de ahuehuete con abuelo, abuelito de los oaxaqueños. Y precisamente el nombre de ahuehuete viene del náhuatl, que significa agüe, viejo, atl, agua, el viejo del agua. Así se le llamaba en náhuatl a estos árboles, precisamente porque crecen a la orilla de los ríos, de los lagos. Cuando hay brotes de agua, ojos de agua, pues ahí vamos a encontrar ahuehuetes. Está distribuido en todo el país, ¿sí? De tal forma que en 1921, para festejar el centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz emitió un concurso
para nombrar un árbol que representara al país como árbol nacional, y el que ganó el concurso fue el ahuehuete. Muy probablemente por esta característica que les mencionaba, está distribuido en todo el país, ¿sí? Y pues todo lo conocemos, ¿sí? La condición es de que exista agua a flor de piel en la superficie, y eso genera la presencia de los ahuehuetes, ¿sí? Y de ahí, ¿no? De ahí que se haya publicado este árbol. Las condiciones actualmente ya el árbol ha ido mejorando su condición. Los invito que si no han ido al Museo Infantil de Oaxaca, lo visiten para que conozcan este sabino o ahuehuete y vean la transformación que ha tenido este árbol de ahuehuete, el abuelito de los oaxaqueños. Y se ha convertido en una metáfora, Samantha, porque ahora, pues a raíz de la presencia del Museo Infantil de Oaxaca, pues el abuelito oaxaqueño recibe a todas las infancias de la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Un árbol notable dentro de este espacio. Son dos en realidad, es un higo del valle que también tiene denominación de árbol notable de Oaxaca, que está ahí también en el Museo Infantil. Este sería probablemente el árbol más viejo, no probablemente, es el árbol más viejo de la ciudad de Oaxaca, de tal forma que la otra insistencia que yo he tenido con varios presidentes municipales es de que cuando se festeje el aniversario de la ciudad de Oaxaca sea debajo del ahuehuete, ¿sí? Tuve 3 acercamientos con el presidente municipal anterior, Francisco Neri, también me dijo que sí, que se iba a hacer ahí el festejo del aniversario, pero nunca se concretó. Esperemos que este año las autoridades municipales se pueda hacer algo precisamente para marcar la importancia de la presencia de este árbol. Si pudiéramos decir que existe un dueño de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, pues tendría que ser el ser más antiguo que lo ha habitado. Y ese ser más antiguo es el árbol de ahuehuete de la estación del ferrocarril, actualmente Museo Infantil de Oaxaca. También, como producto de estas investigaciones de tesis que les he dicho de las residencias profesionales de mis alumnos, hemos logrado identificar que en Oaxaca todos los árboles que tenemos en Oaxaca se reparten en 35 familias botánicas y 103 especies arbóreas, ¿sí? Todos los estudios que hemos levantado han sido censos, es decir, conteos de uno por uno de los árboles en las áreas verdes, no son muestreos que pudieran tener una ligera diferencia, ¿sí? No, aquí son consensos, y de las especies, algunas de las especies que tenemos, se las voy a leer, no las vamos a mencionar todas. Por ejemplo, tenemos la familia Anacardiacea, ¿sí? Esta familia Anacardiacea, van a decir, ¿y eso con qué se come? Pues se puede comer, algunos de sus frutos se pueden comer con limón y chile. El mango. El mango pertenece a la familia Anacardiacea. ¿A qué le suena este nombre Anacardiacea? ¿Les recuerda otra palabra muy común? ¿Jacaranda? No. Tibia. Fría. Anacardiacea, cardiacea. Al corazón. De cardíaco, ¿no? Sí, porque los frutos de esta familia, el mango, ¿qué forma tiene? Con mucha imaginación pudiera parecer un corazón, ¿verdad? Anacardiacea. Y además la característica de todas las especies de esta familia, de todos los géneros de esta familia, es una familia aromática. Recuerden el olor del mango, imagínenselo, fragante, agradable, rico. Otra especie arbórea que tenemos, y mangos pues tenemos en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, en los parques y en las calles y en las casas, ¿sí? Otra especie de esta familia que también nos recuerda el mismo olor del mango, ¿cuál será? Muy común.
que no es nativa de México, fue introducida de Perú, que originalmente cuando llega a México se le conoce como árbol del Perú. Con el paso del tiempo se transforma el nombre, pirul, ¿sí? Se transforma primero en pirú y si avanzamos al norte de la República, en algunas comunidades, en algunos pueblos se le llama como pirú. Se ha ido transformando el nombre. Recuerden el olor de las hojas, de los frutos, de las bolitas rojas que tiene. ¿Se parece al mango? Se parece al mango. Lo tenemos y pertenece en las calles de Oaxaca, en los parques de Oaxaca, y pertenece a la familia Anacardiaceae. Hay otra especie que es prima del pirul común, del árbol del pirú, y ese es un poquito más difícil, pero es un árbol muy bonito. Presenta los mismos ramas, racimos de frutos, del mismo color, de la misma forma, pero la hoja es más ancha y más brillante, que es el pirul brasileño. Pero tiene el mismo, si lo vemos, lo vamos a reconocer porque tiene el mismo racimo de frutos, ¿sí?, que el pirul común y el mismo olor, pirul brasileño. Y que ese tiene las hojas, mantiene las hojas a lo largo de todo el año, es una especie perennifolia y que se vuelve muy bonito por las hojas verde brillante que presenta en el haz. Y genera una copa bonita y agradable para los ambientes urbanos, ¿sí? También tenemos la familia Anonaceae, la familia Apocynaceae, Araliaceae. De la familia Araliaceae, probablemente todos conozcan el árbol sombrilla, el árbol pulpo o la cheflera. Se le llama árbol pulpo porque las inflorescencias que tiene semejan tentáculos de un pulpo y del mismo color también, rojo intenso, ¿sí? Y es un árbol bonito, ¿sí?, que precisamente por eso se utiliza en la reforestación urbana de las calles de todo México y en este caso que estamos hablando de la ciudad de Oaxaca. La familia Araucariaceae, ¿recuerdan un árbol que ustedes crean que pertenece a esta familia? Araucariaceae. ¿No? Así es, la araucaria, este árbol tan elegante, tan alto, que lo podemos ver en el llano, algunos ejemplares de araucaria en el llano, en casas particulares. Cuando hablamos de reforestación urbana, pensamos de que los árboles que se obtienen para reforestar pueden ser regalados por el municipio, o también a veces la Fundación Alfredo Ujar Elú regala árboles para reforestar, y pues lo que se regala ahí son jacarandas principalmente, pirules, copales, pero no se regalan araucarias, porque las araucarias tienen un costo, es más caro y por lo tanto no es tan frecuente, no lo vamos a encontrar casi nunca en una colonia popular. Hasta en los árboles hay clases, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a encontrar en jardines bonitos, jardines particulares, ¿sí?, que tienen posibilidad de elegir y comprar un árbol, una araucaria, ¿sí? Está la familia Vignonaceae. Esta es la familia con más especies que tenemos en los árboles de Oaxaca. Presenta 9 especies. La primera familia, la que le gana a todas las demás con número de especies, es la Fabaceae con 14 especies. Estas dos familias son las que tienen más especies. En el caso de la Vignonaceae, Samantha ha mencionado 2 veces la jacaranda, pertenece a la familia Vignonaceae. Sí. Y pues es una especie muy bonita, ¿sí?, por las flores que presenta. Poquito antes de Semana Santa empiezan a aparecer las flores, el árbol no tiene hojas, entonces es un contraste muy bonito que se ha convertido en emblema de algunas ciudades de México, ¿verdad? La Ciudad de México
Ahorita es impensable que la imaginemos sin la presencia de las jacarandas. Y oh sorpresa, es una especie introducida de América del Sur, de Uruguay, de Argentina, ¿sí? Y allá le llaman jacarandá, aquí se le quita el acento y la llamamos jacaranda. Esto me hace reforzar nuevamente, ¿verdad? Se ha adaptado también el pirul, por ejemplo, también lo encontramos en toda la República Mexicana, en todas las ciudades, en todos los pueblos, ¿sí? Se han adaptado también, que ya son parte de la conciencia cultural de México, de nuestro país, y son especies introducidas. A veces hay estos discursos, insisto en ello, de que solamente especies nativas, pero como que este discurso es selectivo. Si solamente queremos especies nativas, pues entonces, ¿qué serían algunos pueblos oaxaqueños sin los mangos? Son introducidos. La economía de estos pueblos. De la costa, por ejemplo, ¿no? De la caña, del café. ¿Sí? En Oaxaca presumimos el café que se produce acá, la calidad del café de pluma. Bueno, pues entonces quitemos el café porque no es una especie nativa. El pirul, arraigado tanto en la cultura, que qué cosa tan popular, tan cultural, arraigada, hay más en México que las limpias, contra el mal de ojo, contra la mala suerte, y las ramas son de pirul, Samantha. ¿Cómo va a ser eso posible? Quitémoslas, ya prohibamos las limpias, porque usan ramas de pirul y no son nativas. En los altares de muertos, que aquí en Oaxaca en noviembre todas las casas se llenan de altares de muertos, no falta un montoncito de nísperos. Chihuahua tampoco es nativa, Samantha. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ay, yo pensé que esa sí era nativa. Las cañas que hacen el arco de los altares de muertos tampoco son nativas. Entonces, quitémoslas, prohibámoslas. ¿O qué especies introducidas sí, qué especies introducidas no? Yo estoy hablando desde el punto de vista de áreas verdes urbanas. En bosques naturales, en ecosistemas naturales, ahí sí, es otro rollo y tenemos que trabajar solamente especies nativas de ese ecosistema. Yo me estoy enfocando a lo que he observado durante 30 años recorriendo todo el país. ¿Sí? Y bueno, pues ahí tenemos entonces la jacaranda dentro de la familia Vignonaceae, ¿no? ¿Sí? Ahora, los últimos años, desde hace 20 años, se han introducido macuiles, ¿sí? en las calles de Oaxaca, ¿sí? Por la vistosidad de las flores. También pertenecen a la familia Vignonaceae, también están ahí, son son parientes de las jacarandas. En el caso de las fabáceas, que son la especie con más, la familia con más especies representativas, pues hay varias especies. La euforbiácea, la familia euforbiácea, la cupresácea, la convolvulácea, la casuarinácea. En la familia casuarinácea tenemos a la casuarina, árboles de casuarina, que también son árboles muy resistentes, que no necesitan cuidado, no necesitan riego, se adaptan a suelos salinos, a suelos sódicos, a suelos pedregosos, ¿sí? No necesitan riego y nos aportan todos los beneficios de un árbol, de una especie arbórea. Tampoco es nativa de México. Y fue introducida esta especie precisamente por el apóstol del árbol, el ingeniero Miguel Ángel Quevedo, para resolver problemas de fijación de dunas en la costa de Veracruz. Se adaptó también ahí a Veracruz, que a partir de ahí se empezó a distribuir en todo el país, ¿sí? La característica que también tienen los pirules es esa, de que se adaptan a cualquier condición ambiental, a cualquier tipo de suelo, no necesitan riego y se desarrollan bien, ¿sí? A especies
debemos de pensar para la reforestación urbana en especies que no requieran riego, que se adapten fácilmente, que crezcan rápido, para recibir todos los beneficios ecosistémicos que recibimos de un árbol, independientemente de que sean nativas o no lo sean, o sean introducidas. Tenemos la familia Jungladácea, la Magnoliaceae. Dentro de la Magnoliaceae pues tenemos a su especie más característica, que es la magnolia, ¿sí? Probablemente todos la conozcan, da unas flores blancas enormes, ¿sí? Fragantes, bonitas, con una hoja verde brillante, también muy bonita, siempre mantiene las hojas a lo largo de todo el año y por lo tanto también se convierte en bonita. La familia Meliaceae, la Moraceae, la familia Myrtaceae, la Oleácea, la Pinácea. Dentro de la Pinácea pues es fácil, todos los pinos pertenecen a esta familia. La Punicácea, dentro de esta familia Punicácea está un árbol bonito, que es la granada, ¿sí? Familia Punicácea, que se podría convertir en generar algunos problemas en ambientes urbanos precisamente por el fruto, ¿verdad? Que no se cosecha, generalmente no se cosechan las granadas que están plantadas en la calle, se caen al suelo y entonces se convierten, pueden taponar drenajes, ¿sí? Una mujer con zapatillas a lo mejor se puede resbalar y fracturar, en fin, ¿no? Pudiera tener ese inconveniente, pero es un árbol bonito. La familia Rosácea, la familia Rubiácea, la familia Rotácea, la Salicácea, Zapotácea, Taxodiácea. En la Taxodiácea pues tenemos, ya lo habíamos mencionado, al Taxodium mucronatum, que es el ahuehuete o sabino. Y finalmente la familia Ulmácea. Todas estas 35 familias, ¿sí? Tienen en total 113 especies distintas dentro de las áreas verdes y las calles de la ciudad de Oaxaca. Cuando nosotros hablamos de áreas verdes, ¿cuál será el área verde más grande de la ciudad de Oaxaca? ¿Quién dijeron? ¿El llano? ¿Sí? El tequio no pertenece a la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Cuando se trata de presumirlo, dicen que es de Oaxaca, otros dicen que es de Jojo, pero cuando se trata de poner dinero, no es de ningún municipio, ¿sí? Pero está dentro de Jojo. El bosque El Tequio está dentro del Tequio. La ciudad de las canteras, alguien podría decir también, tampoco es de la ciudad de Oaxaca, en Santa Lucía del Camino. Y alguien dijo el llano, sí, pues no, tampoco es el área verde más grande de la ciudad de Oaxaca. Tampoco. ¿El Cerro del Fortín? No. No. Estamos bien perdidos al parecer. Están reprobados. No, el área verde más grande y bueno, es una dificultad que todos tenemos porque no visualizamos que los panteones, los cementerios también son áreas verdes por la presencia de árboles que tienen. Y entonces de esta forma, el área verde más grande de la ciudad de Oaxaca es el Panteón General, ¿sí? Que la superficie del llano la multiplicamos por 6 y es la superficie del Panteón General, ¿sí? Está enorme, ¿no? Sí, de tal forma de que desde que nacemos hasta que morimos los árboles nos acompañan, ¿sí? Están presentes ahí en el Panteón General, el Panteón Jardín, que no está dentro de los límites de Oaxaca, pero que administrativamente lo maneja la ciudad de Oaxaca. Sí, los panteones son áreas verdes urbanas especiales y por lo tanto se convierten en importantes desde el punto de vista de la arborización que tiene. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Antes de continuar yo les preguntara, si no me preguntan nada ustedes, yo les pregunto. ¿Quién me puede decir? Sí. Hola, buenas tardes.
Yo hace muy poco escuché un comentario que decían que el árbol del tule estaba enfermo. Por los comentarios entiendo que pues lo deben tener muy cuidado, entonces lo dudo, pero no sé, quería como confirmarlo solamente. Ajá. Y recurrentemente escuchamos eso, ¿no? El árbol del tule se está muriendo, está muy enfermo. Y no, el árbol del tule tiene un comité del árbol del tule, que está encabezado por el presidente municipal de Santa María del Tule y por especialistas que nos invitan a que pertenezcamos a ese comité. Yo soy miembro de ese comité como parte del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Y no, la última reunión que tuvimos fue hace mes y medio, ¿sí? Se le han hecho estudios al suelo. Ahorita la preocupación que tiene el municipio es la presencia de algunas colmenas de abeja, ¿sí? Pero esa es la preocupación actual, ¿sí? Pero en cuanto al estado general, se le han hecho estudios de tomografía. Una tomografía es como una radiografía para una persona, está en perfectas condiciones, no le pasa absolutamente nada. Bueno, yo también tengo un comentario. Sinceramente, yo jamás habría pensado en los panteones como áreas verdes. Claro, porque su novio nunca la invitó, nunca la citó a las 6 de la tarde en el panteón, ¿verdad? Claro, sí, era más fácil ir al llano, era estéticamente más cómodo. Pero justo, por ejemplo... A menos que sean darquetos o góticos. Fuimos allá a leer a Lovecraft, una cosa así extraña. Bueno, pero a mí me parece interesante la denominación de área verde a un panteón. O sea, ¿está estipulada desde siempre? ¿O se les ocurrió después? ¿O cómo se llega a ustedes como ingenieros o especialistas? ¿En qué momento determinan que el panteón es un área verde? Ok. Existe una clasificación de áreas verdes. Bueno, muchas clasificaciones de áreas verdes internacionales propuestas por la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU. En el caso de la que yo aplico para clasificar las áreas verdes, en Oaxaca es la de Capitanache y Amante, y son áreas verdes. La categoría a la que pertenecen los panteones son áreas verdes urbanas especiales. Entonces, para entender el conocimiento, generalmente lo parcializamos o generamos clasificaciones. En el caso de las áreas verdes, pues existen estas clasificaciones de áreas verdes. Y bueno, partimos de la definición de área verde en el entendido de que es una superficie en donde el componente arbóreo debe superar a la superficie construida. Entonces, si lo vemos así, pues son más árboles que ocupan la superficie del panteón que las tumbas que existen en el panteón. Y bueno, yo me imagino que los nutrientes de la tierra de un panteón serían más abundantes que, por ejemplo, los del llano, ¿o ahí cómo sería? Sí, pues la descomposición precisamente de las personas que están enterradas ahí, finalmente a través de los ciclos biogeoquímicos se van a integrar al suelo y de ahí van a extraer los nutrientes, los árboles, para su presencia. A veces los árboles compiten con las tumbas y los familiares, los deudos de las personas que están enterrados ahí proponen que el árbol sea derribado, ¿verdad? Pasó así precisamente que con un árbol de las salchichas, que era el único árbol de las salchichas que yo había localizado en la ciudad de Oaxaca, que estaba presente en el Panteón General. ¿Sí? Lo inventarié, lo censé y a los 2 años ya no estaba presente, precisamente porque estaba invadiendo la tumba, ¿no? O también nos ha tocado ver que de la misma tumba, que a veces son abandonadas porque ya no hay nadie que los visite, pues sale una jacaranda enorme, ¿no? Bonita, floreciendo, ¿sí? En esa tumba. Sí. Parece que hay una... Ahora que comenta, hizo el registro del árbol y anteriormente comentó de manera muy rápida, pues que se hace la solicitud para derramar solo una rama. Nosotros tuvimos, yo ese inconveniente en un municipio donde hicimos las solicitudes
para derramar ante Protección Civil, que no, nos canalizaron a final de cuentas con la Secretaría de Medio Ambiente, se hizo el trámite, se pagaron por derrame de estudio técnico casi 2,000 pesos, pero lo que yo no entiendo es que luego de todas las pláticas, de todos los estudios que existen para preservar, conservar y reforestar, al final de cuentas los árboles para los cuales se solicitaron estudios técnicos solo obstruían el paso, los estudios dijeron que estaban bien y nada más los querían quitar porque sí, e incluso la misma secretaría nos hizo la recomendación de pues túmbenlos, y ahí en su estudio técnico nomás nos reportan que van a sembrar otros tantos arbolitos a las orillas como jardines. ¿Por qué no sigue habiendo una cultura por parte de nuestras instituciones para no llegar a esto mismo de que si los árboles están sanos y nada más por capricho o no sé cuál sería la palabra del ciudadano, de la institución o estética, pues qué concepto de estética tengan de quitar un árbol y ellos mismos te orienten, pues túmbalo y me siembras 10 arbolitos que se vean bien y ya nomás nos mandas fotos y no va a venir ninguna sanción? Es lo que todavía no concibo. Sí, es complejo entender muchos problemas dentro de las relaciones que se establecen en la ciudad. Por un lado, la presión social, ¿sí?, para el cambio de uso de suelo, para establecer más casas habitación o para recibir pavimentación o para la introducción de drenajes en el suelo, ¿no? Y la otra, pues a veces el entorpecimiento en liberar permisos por parte de las instituciones encargadas, y en medio de las dos, de los reclamos de la sociedad y la posición de la autoridad, pues están los árboles, ¿sí? Creo que la visión a la que tendríamos que llegar es entender que los árboles también son seres vivos. Y si entendiéramos finalmente eso, cambiaría nuestra forma de verlos, porque a veces los vemos como un poste, como un arbotante, que son entes inertes y que no están vivos, pero si le damos su lugar como seres vivos y que a lo mejor su presencia es vital para la presencia del ser humano, cambiaríamos nuestra óptica, ¿sí? Entender que los árboles capturan dióxido de carbono y liberan oxígeno, y que el ser humano respira oxígeno y libera dióxido de carbono, que somos una unión, ¿sí?, que nos necesitamos ambos para poder vivir, y a lo mejor, siendo extremos, a lo mejor los árboles ni necesitarían de nosotros. Si desapareciéramos nosotros, el planeta y el resto de las formas de vida ni nos extrañarían. Pero que si los insectos y los árboles y la vegetación desaparecieran, nosotros no podríamos sobrevivir. Cambiar esa óptica a lo mejor haría cambiar la forma de entender muchas cosas, como las que estás diciendo. Uh-huh. Ay, si me permite, ingeniero, fíjate, Lee, que yo creo que sí es un tema de mucha conciencia. A veces, específicamente, las autoridades o las juntas vecinales no piensan en la labor de un árbol o en la importancia de un árbol. Nosotros, por ejemplo, estando aquí en Centro Histórico, si ves, esta calle no tiene árboles. Tenemos de enfrente, tenemos la jacaranda de enfrente, uno enfrente de la jícara y otro enfrente aquí adelante, pero no hay más. Entonces, a las 12 del día, cuando uno pasa y el calor está insoportable, ay, sí, uno se queja y se lamenta, ay, ojalá hubiera árboles, ay, no hay sombra. Pero justo solo en esos momentos es cuando yo escucho a veces comentarios de que a la gente le importaría poner un árbol, ¿no? Como pensando en su beneficio, de que, pues para la sombra, para tapar el coche. Pero fuera de eso ni se acuerdan, ¿no? Entonces, sí, la verdad, es muy triste y es muy lamentable. Yo agradezco a las personas que estamos aquí porque nos interesan los árboles. Pero sí, la verdad es que es un reto, ¿no? Hacer que la gente vea que un árbol no solo es para que me dé flores, un árbol no solo es para adornar mi jardín, o sea, un árbol me da oxígeno, capta agua, ¿no? Le da nutrientes a la tierra y es todo un ciclo vital para nosotros que no vemos, ¿no? Es como
Hay un concepto que se llama fetichización de la mercancía, cuando uno solo ve el objeto y no ve todo el proceso que hay detrás, ¿no? Entonces yo creo que a veces pasa eso con los árboles, con las flores, con los insectos, que la gente solo ve el árbol y dice, qué padre, mira, floreó, ¿no? Por ejemplo, el flor de mayo, cuando es la temporada, uy, padrísimo, ¿no? Pero y todos los meses anteriores, cuando nadie quiso ver el árbol, cuando a nadie le interesó si alguien le echaba agua, si le cayó una plaga. Entonces ahí yo creo que pues sí es un ejercicio de conciencia, que justo como decía el ingeniero, ¿no? Cuando no hubo agua, todos estábamos bien preocupados, pero este año hubo más. Entonces ya nadie dijo, ay, vamos a plantar árboles, pues porque ya había agua. Entonces es bien retador, es triste, pero es una ventana de oportunidad para que los que estamos aquí vayamos y le digamos al vecino, oye, si tú tienes un árbol, cuídalo, ¿no? O si va, por ejemplo, a mí lo que me molesta, la verdad, es como estas campañas de reforestación donde te dicen, ay, vamos a plantar 10 árboles. Sí, pero si esos árboles no son resistentes, necesitan riego, esos árboles no van a crecer. Entonces, de nada sirve que plantes 10 árboles que nadie va a cuidar, que van a terminar muriendo y que pues al final simplemente es para un pantallazo de tomar una fotografía y decir, no, ya venimos a este cerro a reforestar, que no sé qué. Entonces, yo creo que sí es un ejercicio de conciencia bien difícil y bien necesario. Sí, y esta conciencia de la que habla Samantha, yo la he investigado durante los últimos 20 años a través de una encuesta que aplican mis estudiantes a los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Y una de las les voy a platicar algunas preguntas que tiene la encuesta. Una que es obvia y que todo el mundo se ríe a veces, es, ¿los árboles son importantes para la ciudad? Pues el 100% contesta que sí. Claro. ¿Sí? Y la siguiente pregunta, cite el nombre de 5 árboles que usted ha visto en la ciudad de Oaxaca, en las áreas verdes y en las calles. El 87% tienen dificultades para nombrar los nombres de más de 2 árboles. Nombres comunes, ¿no? No les pedimos el nombre científico. Ni las familias, ¿sí? Y entonces ahí se demuestra, o sea, de dientes para afuera decimos que sí son muy importantes, pero lo que es importante para nosotros, ¿sí? Lo nombramos. Lo que no se nombra no existe. ¿Sí? Y entonces sí, falta mucho, hemos avanzado mucho, definitivamente, en los 80 no había esta conciencia ambiental, ¿sí? Pero todavía nos falta más, trabajar más sobre la conciencia de los árboles, de la importancia de los árboles, que sin los árboles no podríamos estar acá. ¿Algún comentario más? Enfrente del Palacio de Gobierno había árboles muy frondosos. O hay árboles frondosos. Hace como 3 años creo que se cayó uno en una esquina. Un laurel, ¿no? Esos árboles, pues sí, necesitan mucho espacio, ¿no? Para crecer. Pero quería conocernos. Creo que esta es la única área donde hay laureles, ¿no? ¿Qué opina de esos árboles? No, sí hay laureles en toda la ciudad de Oaxaca, no solamente en el llano. Fue más sonado cuando se cayó en el 2006 un laurel en el Zócalo, que todavía estaba Ulises Ruiz, y se generó un movimiento. Se cayó precisamente porque hubo unas labores de cambiar los pavimentos del Zócalo, ¿sí? Y entonces no tuvieron la precaución de sujetar todos los árboles entre sí, porque los pavimentos que están ahí estaban anclando, sirviendo de ancla a la presencia de las raíces de estos inmensos laureles. No tuvieron esa precaución, entonces se cayó uno. Y como la sociedad estaba muy efervescente en aquel momento, pues se desató la revuelta, ¿verdad? Y precisamente le llamaron al Instituto Tecnológico para que diéramos la asesoría para volver a levantar este laurel, ¿sí? Y se dio la asesoría, nos retiramos inmediatamente y el laurel se logró salvar y todavía nos aportó como unos 10 años más con su presencia en el Zócalo. Pero el laurel es uno de los árboles más conocidos, de los que les mencionaba en la encuesta, es uno de los que más se reconoce por parte de los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Es muy interesante porque precisamente ese año que aplicamos la encuesta, el árbol que fue más nombrado fue precisamente el laurel, pero porque estuvo en los medios de comunicación. Hubo una organización civil que surgió, los Amigos de los Laureles, que fue un arma combativa contra
el gobernador de aquel momento, y por eso se fijó en la conciencia de muchas personas. Además de que siempre han estado ahí, bueno, llevan mucho tiempo ahí, los conciertos bajo el laurel, los domingos, ¿sí? Que son parte ya de la tradición de las familias oaxaqueñas. Los árboles tienen esa característica también, enraizan en la conciencia ciudadana, se convierten en parte de la identidad de una ciudad, de un pueblo, de un país. Bueno, se había sentido dos laureles, ¿no? Uno que está en la calle de Trujano, topando con Palacio. Uh-huh. Se cayó uno el año pasado. Sí, precisamente por uno de los problemas que tienen, de los muchos problemas que tienen los árboles en la ciudad, es la compactación del suelo, ¿sí? La tierra alrededor del árbol tiene que tener suficiente aireación, suficiente absorción de agua, ¿sí? Para tener sana el área radicular de los árboles. Si el suelo se compacta, le estamos reduciendo estas características al suelo y podemos llegar a enfermar a los árboles, al área radicular. Y se vuelven sujetos, en este caso de árboles tan grandes como los laureles, si no están anclados, si su área radicular no está sana, no está fuerte, con la presencia de las lluvias, si se conviertan en lluvias atípicas, si va a incrementar el peso del árbol y no está bien anclado, pues se va a caer. Si hay también ráfagas de viento acompañando esta lluvia, pues se incrementa el riesgo para caer. Debemos entender que los árboles, les decía hace un momento, son seres vivos que tienen una esperanza de vida. Una de las características de los seres vivos es de que tenemos una esperanza de vida. Si la vivimos bien, pues alcanzamos esta esperanza de vida. Los seres humanos, los hombres tenemos 74 años de esperanza de vida, las mujeres 76, ¿sí? En promedio la alcanzamos o no, dependiendo de cómo vivimos esa vida. Los árboles también. Aunque viven más que nosotros, árboles que viven poquito pueden vivir 120 años, árboles como los laureles 320, 360, árboles como los ahuehuetes, los sabinos, más de 3000 años, las secuoyas que les platicaba al principio, también más de 3000, las cícadas, que no son árboles, pero es un elemento vegetal también sumamente interesante, muy importante para los ecosistemas, pues más de 3000 años. Nos superan en mucho nuestras esperanzas de vida, pero si no les damos las condiciones que necesitan, pues van a morir, ¿verdad? Eso también las autoridades municipales, en particular los que administran las áreas verdes, deben de ser conscientes de eso. Tener inventarios actualizados para saber cuál es la edad de los árboles y, sabiendo la esperanza de vida, ver cuántos años le queda de vida a un árbol en particular, y antes de que 15 años antes, 20 años antes de que alcance esta esperanza de vida, ya haber plantado al árbol que va a sustituir a ese para cuando muera, o no esperar que muera, sino removerlo, ¿sí? Antes de que empiece a padecer los achaques de la edad. Y los achaques de la edad en un árbol dentro de una ciudad se pueden convertir en un problema para los habitantes urbanos, originar a lo mejor accidentes o muertes de personas. ¿Otra comentario? Gracias. Bueno, nada más comentar sobre un valor importante que yo veo en los árboles. Es que, por ejemplo, ahí por donde vivo en las mañanas paseo a mis perros y hay un árbol que creció espontáneamente en un terreno. Creo que es un cazahuate, ¿no? Así creo que se llama. En invierno, cuando todo está seco, ese árbol está lleno de flores. Muchos insectos lo rodean, tiene lagartijas, pájaros, o sea, es un mundo ese árbol y bueno, está en un terreno baldío, ¿no? Y yo creo que cada árbol tiene su propio valor. Yo lo veo en ese árbol, en ese cazahuate, no sé si es árbol o arbusto, pero así como ese árbol, pues
cada árbol va teniendo su propio valor, ¿no? Yo creo que eso es algo que quizás debiéramos pensar en eso un poco, ¿no? Nada más. Sí, se convierten en hábitat, dan vida, los árboles dan vida, ¿verdad? Y se convierten en la casa de fauna de diferente tipo, reptiles, insectos, aves, encima de ellos, los que crecen sin hacerle daño y también otros que le causan daño y se convierten en parásitos del árbol, pero que finalmente los árboles están dando vida a su alrededor, no solamente a los seres humanos, sino a todo lo que albergan dentro de él. Es interesante también el cazaguate porque es una especie nativa que una de las versiones que hay de Monte Albán, de por qué se llama así Monte Albán, es porque se cuenta que cuando los españoles llegaron, el cerro de Monte Albán estaba cubierto de cazaguates, floreciendo en ese momento, con las flores blancas, se miraba blanco, Monte Albán, de ahí el nombre, ¿no? Una de las versiones para el nombre. Son muy interesantes porque les digo, están presentes en la identidad de los pueblos. A veces no lo vemos de manera consciente, pero de manera inconsciente está ahí siempre presente el árbol. Olvidaba decirles que de todos los árboles que hay en la ciudad de Oaxaca, el árbol más ampliamente distribuido, es decir, está en todas las áreas verdes, en todas las banquetas, y lo conocemos todos, y es más abundante y está muy bien, abundantemente presente, es la jacaranda, ¿sí? Por la belleza, ¿no? Y por la fácil adaptación que ha tenido. El nombre de Oaxaca, pues es, ¿alguien sabe qué significa la palabra Oaxaca? En la punta de los guajes. Sí, precisamente porque antes de que llegaran los españoles, pues lo que abundaba eran los guajes, ¿sí? En la punta o nariz de los guajes es el nombre, una de las versiones que tiene Huaxyacac, ¿sí? Sin embargo, ahora los guajes son de las especies raras, arbóreas raras dentro del ecosistema urbano de la ciudad de Oaxaca. Está muy pobremente representado porque es muy susceptible a los niveles de contaminación. Una especie nativa que no ha logrado adaptarse a estos cambios que el ser humano le ha hecho para construir la ciudad de Oaxaca. ¿Sí? ¿Otro comentario que quieran hacer? Muchas gracias, muy buena la charla y un comentario y una pregunta. Hace rato que mencionaba, es cierto, en muchas comunidades nos ha tocado también escuchar esas historias también de conexión que tienen los árboles dentro de parte de la cosmovisión de la misma comunidad, ¿no? O sea, cómo tiene esta conexión entre la tierra, por ejemplo, e incluso de árboles muy grandes, como esta conexión de la tierra y el cielo, ¿no? Entonces me ha tocado conocer muchas historias en comunidades precisamente de este árbol, un poco lo que mencionaba, haciendo conciencia también de todo lo que significa un árbol. Y hace algunos años me tocó documentar una parte de un recorrido como en el centro histórico de los árboles que realmente eran históricos, ¿no? Como se me ha mencionado que en el Llano, por ejemplo, en el Zócalo. El Fresno de Morelos. Exacto. Ahí, incluso en algunas calles, hay todavía árboles que son realmente históricos, ¿no? Una por su especie y otra también por los años que lleva. En ese recorrido me sorprendió porque mencionaban que, bueno, se les daba como una especie de tratamiento. O sea, había un recorrido, había un compendio también donde tenían cuáles eran los árboles pues, realmente que existían y se les daba un tratamiento, ¿no? Mi pregunta es, ¿sigue existiendo este compendio? ¿Se les sigue dando como tratamiento a estos árboles? ¿Y qué sucede también? Porque de pronto pues en el recorrido era nada más como mencionar a los árboles históricos, ¿no? Pero de los demás árboles, pues como que no había tanta importancia y era, pues bueno, pues este árbol, pues exacto, como que no. Pero mi pregunta es esa, ¿se sigue o hay algún colectivo o hay parte del mismo gobierno por hacer todavía esta iniciativa de seguir, pues dándole esta calidad de vida a los árboles, por conservarlos, ¿no? Esa es mi pregunta un poquito. Probablemente este recorrido lo realizaba Francisco Verástegui, ¿sí? Y él publicó un libro sobre los árboles notables de la ciudad de Oaxaca.
creo que la edición ya estaba agotada y recientemente volvieron a editarla. Francisco Verástegui también fue uno de los luchadores por los derechos de los árboles, muy importante, un compañero. Yo lo conocí, logré platicar con él, tener algunos trabajos conjuntos, sobre todo con el árbol precisamente del abuelito de los oaxaqueños, el árbol que está en el Museo Infantil de Oaxaca. Y el siguiente paso que se dio fue precisamente este libro que se llama Nuestras Raíces, catálogo de árboles notables y emblemáticos del estado de Oaxaca. Es un compendio que tiene todos los árboles que tienen decreto de árbol notable, pero pues ya saben ustedes las condiciones que tenemos en México. Un decreto no basta para que sea respetado por la comunidad, por la población. Y más si ese decreto no va acompañado, en el caso particular de los árboles, no va acompañado por un plan de manejo y presupuesto para implementar ese plan de manejo, pues de nada sirve, se convierte en palabra escrita, palabra muerta, ¿sí? Hay algunos ejemplos contadísimos que tienen un plan de manejo, precisamente el árbol del tule es uno, por la preocupación de la ciudadanía, que es una preocupación hasta cierto punto egoísta, ¿verdad? Porque si no estuviera el árbol del tule ahí, pues ¿quién va a ir al tule, no? ¿Sí? Sí. La comunidad vive del árbol del tule, y por eso es el pariente rico, ¿no? El pariente rico. Y el otro que tiene un plan de manejo, pues es precisamente el abuelito de los oaxaqueños, y pues todos los requerimientos son financiados principalmente por la Fundación Alfredo Harpelú y también con la aportación del municipio de la ciudad de Oaxaca. Yo he insistido de que se debe de hacer extensivo la elaboración de estos planes de manejo a todos los árboles, aunque no se puede. Entonces, si no se puede para todos, al menos a los que tienen este decreto, ¿sí? Por parte del gobierno del estado, ¿sí? Pero son tantas las necesidades que tiene la población oaxaqueña, ¿sí? Que generalmente se privilegia meter el drenaje en una colonia que no lo tiene, llevar el agua potable a una colonia que no lo tiene, y vamos dejando de lado lo que necesitan las áreas verdes y los árboles dentro de la ciudad. Es muy chistoso, es otra idea también que yo he ido generando. Cuando hay escasez de agua, a lo primero que le suspenden el servicio de riego dentro de la ciudad, a las áreas verdes. Y yo les digo, ¿cómo va a ser posible? Si son los que cosecharon el agua, que infiltraron el agua, los mantos freáticos, ellos son los que trabajaron por cosechar el agua, y a los primeros que le quitamos el agua es a ellos. ¿No deberíamos de hacer una reserva, un porcentaje del agua que tenemos para sostener los árboles? Porque si no hay árboles en la ciudad no va a haber recarga de mantos freáticos. ¿Es tan difícil entender esa lógica? Sí, sí es difícil. ¿A poco el árbol del tule, esa especie, está regada en todo el país? ¿Quiere decir que en Sonora hay aguahuetes, en Chihuahua? Sí, sí. La única condición está, las condiciones que requiere es que tenga agua, que el manto freático esté a flor de piel, ¿sí? Generalmente está a la orilla de los ríos y a esa comunidad vegetal se le conoce como bosque de galería o vegetación de galería, y puede cambiar la integración de los bosques de galería, pueden ser ahuehuetes o pueden ser sauces o pueden ser álamos, pero casi siempre están acompañados en mayor o menor medida por ahuehuetes, ¿sí? En el norte de la República no se le conoce como ahuehuete, se le conoce como sabino. Pero sí hay presencia de sabinos en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León. ¿Sí? Solamente con que haya agua y que no rebase, casi están a los 0 metros sobre el nivel del mar, pero preferentemente se distribuyen después de los 200 metros sobre el nivel del mar hasta los 2000, 2100 metros del nivel del mar. Este año, el año pasado, en la Ciudad de México, se secó una palmera muy emblemática en el Paseo de la Reforma, ¿no? Y
se fue a votación, ¿qué árbol iban a reemplazar? Lo metieron a votación, ¿no? Creo que ganó la Huehuete. Pero ¿usted qué opina que se haya sembrado ese árbol ahí? No sé si cuando en su momento usted se enteró, ¿qué árbol usted hubiera preferido? ¿Qué opina de que se haya sembrado la Huehuete? Me dio gusto, porque les decía que cuando se denominó como Árbol Nacional de México fue mediante una votación, ¿sí? Y me dio gusto porque a 100 años de tener ese decreto, sí, poco más de 100 años, sigue ganando batallas en la Huehuete. Y podrán pensar, bueno, ¿y por qué en la Ciudad de México si no hay ahuehuetes? Sí, sí hay. En el bosque de Chapultepec hay ahuehuetes. En el Paseo de la Reforma hay ahuehuetes. ¿Sí? Yo los he inventariado, los he medido, diámetro, altura. Lo que pasó ahí cuando se murió, que no se adaptó bien, el primero que plantaron, probablemente tuvo problemas en el banqueo, la técnica de banqueo del árbol que se siguió, ¿sí? Y por eso no se adaptó. Es decir, a los niveles de contaminación que tiene la Ciudad de México, la presencia de otros árboles de ahuehuete que están en buen estado sobre la avenida del Paseo de la Reforma nos dice que sí se puede adaptar, ¿sí? Entonces, lo que hubo ahí a lo mejor fueron problemas en el banqueo del árbol. Sembraron otro y ahí desconozco, tengo como 10 años, 15 años que no voy a la Ciudad de México. Entonces no sé si el segundo árbol que plantaron ya se adaptó. En Nuevo León también hay ahuehuetes, hay uno que le llaman Sabino Gordo en el municipio de General Terán, en Nuevo León. Yo tengo un amigo que es de ahí y él me presumió eso cuando yo le dije que teníamos el árbol del Tule. Sí, es cierto. Sí. En Coahuila hay una ciudad que se llama Sabinas, Coahuila. ¿Por qué cree que se llamará así? Por los árboles, sí. En el norte les digo que se conoce como Sabino. Pero eso sí, yo no lo recomendaría para que se plante en las áreas verdes de las ciudades porque necesita mucha agua y espacio. Si no podemos garantizar esos dos requisitos, mejor no plantar. Mejor una jacaranda, un pirul brasileño, otras especies de menor talla y con menor requerimiento de agua. Bueno, no sé cómo andamos del tiempo, Samantha. Pues más bien agradecerle, ingeniero, muchísimas gracias por la información. Creo que esta es una oportunidad de mirar a nuestro alrededor y decir, bueno, este árbol tiene un nombre. Este árbol no solo me da sombra, ¿no? Este árbol viene de esta familia. Tal vez no las vamos a aprender porque son nombres difíciles, pero el hecho de reconocer la validez y valorar su existencia, ahora mezclarlo con toda esta información que usted nos brinda, esta remembranza del olor a mango, el olor al pirú, la verdad que ha sido un ejercicio muy bonito. Muchísimas gracias, ingeniero, por hoy darnos esta charla, por acompañarnos. Gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias. Jesús, Leo, Raque. Muchas gracias por tomarse el tiempo y ojalá, yo esperaría que una de las tareas que nos llevemos después de esta charla sea valorar a nuestros árboles. Valorar a nuestros árboles, respetarlos y cuidarlos. Nosotros aquí teníamos una jacaranda, la envenenaron. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Qué mal les podía hacer esa jacaranda? Era una jacaranda que era estéticamente preciosa, que estaba en su cuadro, las raíces no botaban y sin embargo alguien tuvo, no sé cómo llamarlo, la insensatez, la horrible necesidad de envenenarla. Y nos quedamos sin jacaranda. Entonces, a mí personalmente me gustaría que nos lleváramos esa tarea, el poder valorar, respetar y esparcir este mensaje, ¿no? Que la gente sepa que los árboles son seres vivos, no solo son una sombra para el coche,
no solo son un arbolito muy bonito que da flores, no solo son un aroma rico que está ahí, ¿no? Y también hacernos responsables, porque justo antier vino una clienta y me dice, ay, mira lo que me cayó en la cabeza, y era un mango. Y me dice, mira, pues es que nadie cosecha los mangos de ese árbol que está aquí por esta primaria que está aquí abajo, y entonces también hay como una ventana de oportunidad, o sea, ahí hay mangos que nos podemos comer perfectamente porque están en buen estado, pero si nadie los recolecta, si no hay una gestión adecuada de eso, pues terminan siendo basura, desecho, ¿no? Entonces, yo apuesto mucho por ir generando paso a paso, pero sí a paso lento pero firme, esta conciencia de la cultura arbórea, el valor, el respeto. Y pues muchísimas gracias, ingeniero. No, pues el agradecido soy yo. Y algo de lo que viene aquí en este libro es precisamente de lo que habla Samantha. Los árboles no tienen prisa. Esta frase yo se la escuché a un conferencista magistral en el primer Congreso Nacional de Arboricultura en Toluca, hace 4 años, y decía, era un conferencista francés, dice, los árboles no tienen prisa. Y me gustó mucho la frase, y es una filosofía de vida. Yo ya no tengo prisa. ¿Sí? Los árboles no tienen prisa y están esperando el cambio de conciencia de los seres humanos. Evolutivamente los árboles surgieron antes del ser humano y nos van a sobrevivir sin prisa, esperando el cambio de conciencia de todos nosotros. Gracias, Samantha, por esta invitación. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Miguel, a Vasconcelos Radio. Muchas gracias por cubrirnos para que ustedes ahí en casa, si no fue ahora, el día de mañana puedan disfrutar de esta exquisita charla. Y bueno, si tienen dudas, el ingeniero es una persona lindísima que siempre tiene la disposición para hablarnos de árboles y explicarnos cosas que a veces no sabemos con un lenguaje fácil, porque ese también es un reto. También recordarles que las publicaciones están a la venta aquí en la librería, por si tienen la curiosidad. Y pues muchísimas gracias, ingeniero, gracias, Miguel, y gracias a ustedes los presentes. Buenas noches. Un aplauso para todos. Estás escuchando Vasconcelos Radio, emociones sonoras. Vasconcelos Radio, emociones sonoras.